¿Qué son los 7 espíritus que nombra el libro de Apocalipsis y que también encontramos en Isaías? En un instante vamos a estar viendo esto. Los 7 espíritus que figuran en el libro de Apocalipsis y que específicamente hablan de los 7 espíritus de Dios se mencionan en Apocalipsis 1.4, 3.1, 4.5, 5.6. Esto trae una cierta confusión cuando decimos, pero ¿cómo? ¿Es un espíritu o son 7 espíritus? Y recientemente recibí un comentario que alguien decía que tenía una confusión, pero me llamó la atención que dijo, tengo claro que son 7 espíritus. Entonces, quiero poner en claridad de qué se trata esto y cómo necesitamos entenderlo para que podamos apropiarlo, porque todo lo que la palabra de lo que la palabra allí está revelado es para que nosotros podamos apropiarlo, que sea para nuestro crecimiento. Así que lo primero que quiero decirte es, los 7 espíritus de Dios no son identificados específicamente en la Biblia, así que no es posible ser dogmático respecto a esto. Pero allí en Apocalipsis 1.4 menciona que los 7 espíritus están ante el trono de Dios. En el 3.1 indica que Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. En el 4.5 vincula los 7 espíritus de Dios con 7 lámparas ardientes que están ante Él, es decir, en el trono de Dios. Y finalmente Apocalipsis 5.6 identifica los 7 espíritus con los 7 ojos del Cordero y afirma que son enviados por toda la tierra. Hay, por lo tanto, al menos 3, diría yo, posibilidades de interpretación de estos 7 espíritus de Dios. La primera y la más aceptada es que los 7 espíritus de Dios son simbólicos del Espíritu Santo. Sabes, la Biblia, y especialmente el libro de Apocalipsis, utiliza el número 7 para referirse a la perfección, a lo que sería la terminación, la completitud. Si ese es el significado de 7, en los 7 espíritus, entonces no se refiere a 7 diferentes espíritus de Dios, sino más bien al Espíritu Santo perfecto y completo para todos nosotros. El segundo punto de vista, pero no muy, o diría yo muy improbable, es el que dice que los 7 espíritus de Dios se refieren a 7 seres angélicos. Una especie de ángeles especiales dentro de todos los ángeles, y a eso hace referencia. No tiene demasiado sustento como para darle peso a esta interpretación. Y podríamos decir que una tercera que vincula también con la primera es la basada en Isaías 11.2. ¿Y qué dice Isaías 11.2? Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Como si fueran 7 espíritus que estarían sobre Jesús. Pero en realidad esto está hablando de lo que se manifestará sobre Jesús, lo que el Espíritu Santo sobre él y en él manifestarán a través de él, lo cual explicaría entonces los 7 espíritus de Dios. La Biblia no nos dice específicamente quién y qué son los 7 espíritus, pero cuando esto sucede, y aquí está
el eje, el centro de lo que quiero compartirte es, cuando esto sucede, cuando algo no se dice en las Escrituras específicamente, necesitamos entonces dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a toda la verdad, como dice Juan 16:13. En este sentido, quiero que recibas lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía. A ver, pensemos juntos. Si Dios es tripartito, es decir, es un Dios trinitario, es un Dios que es uno solo, pero compuesto por tres, dice que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y así como hay un solo Dios, dice la Biblia, hay un solo Padre. También dice que hay un solo Hijo, es decir, el unigénito, Hijo de Dios, dice la palabra de Dios. También, del mismo modo, hay un solo Espíritu Santo. Encontramos diferentes maneras en que se manifiestan o presentan tanto Dios como Jesús el Hijo. Fíjate algunas de ellas. Dios, el Shaddai. Y dice el Shaddai porque el Shaddai significa el Todopoderoso. El Todopoderoso. Luego dice Dios Jireh. Esto es el Señor que provee. Dios Adonai. Dios como el Señor y amo. Dios Rafa. Dios que sana. Y podríamos seguir porque hay muchos nombres más. Pero lo que quiero que veas es cómo Dios se presenta con distintos nombres. Y esto no quiere decir que sean distintos dioses. Lo mismo pasa con Jesús. Son manifestaciones de Dios. Con Jesús se presenta a Él, aparece Él con distintos nombres. Por ejemplo, obviamente como Jesús, pero también se aparece como Emmanuel, como Cristo, como Señor, como Maestro, como el Logos, es decir, el Verbo, como el Hijo de Dios o como el Hijo del Hombre. Yo quiero que podamos entender, Jesús sigue siendo uno solo, sigue siendo el unigénito Hijo de Dios, pero se presenta según se esté manifestando como Él quiera, con distintos nombres en el momento en que eso quiere enfatizar. Lo que quiero llegar es que, así con el Espíritu Santo, como con Dios el Padre, como con Jesús el Hijo, del mismo modo, el Espíritu Santo se presenta conforme a la necesidad que haya en ese momento. Vamos a suponer que tú necesitas sabiduría y le pides a Dios sabiduría. Y Dios envía el Espíritu Santo sobre tu vida para que se manifieste con sabiduría. ¿Cómo crees que se tendría que llamar en ese momento? Bueno, el Espíritu de sabiduría. Es el Espíritu Santo, pero te está dando sabiduría. Es el Espíritu de sabiduría. Él se manifiesta con distintos nombres según lo que está haciendo en nosotros. Espíritu de Jehová, como Jehová de los ejércitos, como Jehová, el que conocemos, el Dios poderoso, el Dios que venció. El espíritu de sabiduría, como dijimos. El espíritu de inteligencia, pues si necesitamos inteligencia, el espíritu vendrá manifestándose como espíritu de inteligencia. El espíritu de consejo. Él es nuestro consejero. Así dijo Jesús. Así que el Espíritu, cuando viene a darnos un consejo, se manifiesta como el Espíritu de consejo. El Espíritu de poder, cuando necesitamos ese poder. Y muchas veces necesitamos ese poder. Entonces se manifiesta el Espíritu Santo como el Espíritu de poder. El Espíritu de conocimiento. Necesitamos saber qué está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Entonces Él viene y nos da el conocimiento que necesitamos y entonces se presenta como el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová, porque necesitamos
ese temor, ese respeto reverente a Dios. Y se manifiesta así. Así lo hizo con Jesús. Y Isaías dice que se manifestaría en él, sobre Jesús, sobre el Cristo, sobre el Mesías. Se manifestaría de todas estas maneras. 7 en total. Porque tendría sabiduría, porque tendría conocimiento, y lo podemos ver a Jesús manifestándolo. Tendría ese respeto que ni que hablar que Jesús manifestaba para con el Padre. Es decir, constantemente Jesús manifestaba al Espíritu Santo que estaba en él, y lo hacía mediante todas estas manifestaciones. Entonces Isaías nos estaba anticipando lo que veríamos sobre Jesús. Amados, un solo Espíritu. Esta es la verdad. Un solo Espíritu, 7 manifestaciones de él. Quiero que podamos orar y darle gracias a Dios, porque por medio de su Espíritu, Él nos da todo lo que necesitamos y también nos revela cosas que, como estas, necesitan claridad para no confundir y terminar en una idolatría quizás. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por poder entender las cosas más preciosas que tú dejaste en tu palabra, por poder, Señor, tener a tu Espíritu Santo en nosotros, que nos cuida, nos guarda, pero también se manifiesta en nosotros de distintas maneras conforme a lo que necesitamos. Gracias, Señor, por poder entender estas cosas y poder, Señor, recibirlas, apropiarlas, manifestarlas para nuestro crecimiento y también para nuestro andar conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, no hay necesidad de confundir y andar diciendo cosas que todo lo que hacen es traer confusión. Dios sigue siendo uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice la palabra de Dios, los espíritus también y tiemblan. Esto es muy importante, saber que Dios es uno y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada uno de ellos es en forma individual, uno en sí mismo. Por eso podemos estar tranquilos de que tenemos un Padre, papito mío, tenemos un Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, el Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús en nosotros, que se manifiesta dándonos consejo, inteligencia, sabiduría, que nos guía en todo momento para que podamos andar conforme a su voluntad. Si esto entendemos, si esto podemos comprender, entonces estaremos manifestando constantemente lo que Dios nos ha regalado, su precioso Espíritu Santo, para que se manifieste con todo su poder en nosotros. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que actives la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones cada vez que subimos un video. Sabes, estamos subiendo videos todos los días porque queremos llevar una palabra de parte de Dios a tu corazón para bendecirte, para animarte y edificarte en Dios. Y por supuesto, si te agrada, te pedimos que nos des un like, es esa manito con el dedo para arriba, porque cuanto más like tiene cada video, más llegamos a otros que lo necesitan. Y compártelo en tus redes para que muchos, quizás ni siquiera conocen al Señor, puedan recibir la salvación que está disponible para ellos. Si tienes un pedido de oración, déjanos allí en los comentarios tu pedido y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.